Bienvenidos y bienvenidas al lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social. En este momento estamos ingresando las participantes para la visita testimonial con Marley Anzualdo en conmemoración justamente a la desaparición forzada de su hermano Kenneth Anzualdo el 16 de diciembre de 1993. Vamos a darnos solos unos minutos para que todos y todas puedan ingresar y comenzar de esta manera nuestra visita. Bien, luego de estos minutos en los cuales hemos ingresado todos y todas las participantes para nuestra visita, quisiera presentar a Marley. Marley Anzualdo es activista en defensa de los derechos humanos, ¿sí? Ella también pertenece a la colectiva Tamboras Resistencia. Es una colectiva la cual tiene como objetivo visibilizar el trabajo de las mujeres en diversas partes del mundo, realizan talleres, participan activamente en las marchas, así como también su labor tan grande, ¿no? Apoyando también a otros familiares que han sufrido lamentablemente la violencia durante este periodo de 1980 al año 2000. Marley Anzualdo nos va a estar acompañando a lo largo de esta visita, contándonos su experiencia, así como también la vida de Kenneth Anzualdo, ¿sí? Su hermano, quien justamente hoy, 16 de diciembre, ¿sí? cumple o se conmemora, lamentablemente, la desaparición forzada que él sufrió. Entonces, para conversar un poquito más con Marley, les quería comentar que nuestra visita es una visita participativa, así es que si nosotros deseamos compartir también junto a ella, podemos utilizar el chat del Zoom, así como también podemos en la parte central, en la parte de participantes, tenemos la opción de levantar la mano para que podamos activar nuestros micrófonos, ¿no? Y de esa manera poder conversar o hacer las preguntas, ¿no? En las cuales que ustedes deseen realizar. Asimismo, si también quizás no se encontrara esa opción, les quería mencionar que también hay en la parte inferior la de reacciones, ¿sí? Para saber que ustedes desean también comentar junto con nosotros, nosotras, parte en cada una de las paradas de nuestra visita. Entonces, para hacer una dinámica bastante rápida y para ver si todos y todas tenemos el acceso a estas herramientas dentro de nuestra visita, me gustaría preguntarles si es la primera vez que vienen al lugar de la memoria. Si es la primera vez, ponerlo también en el chat, ¿sí? Y si no, si ya nos han visitado antes, pueden reaccionar también con cualquiera de las opciones que les hemos dado, ¿sí? Ahí está, por acá, muchas gracias. ¿Sí?
Entonces, si es la primera vez, comentamos en el chat para saber si todos y todas pueden, tienen el chat activado. Y si es que ya hemos venido, nos han visitado antes, ¿sí? Podemos poner alguna reacción para también tenerlo presente. Muchas gracias a todos y a todas. Bien, estoy leyendo cada uno de sus comentarios en el chat. Ahí está, muchas gracias Anaí, Vicenta, Katia, Lindis, Marilyn, Rebeca, Eben, ahí está. Carmen. Bien. Ahí está. Muchas gracias a todos y a todas por responder. Entonces, luego de haber reconocido las herramientas que vamos a utilizar en nuestra visita, como les había mencionado, Marley está aquí con nosotras para participar. Y hemos tenido un pequeño retraso, les pedimos también las disculpas del caso para iniciar nuestra visita. Vamos a pedirnos unos segundos nada más. A ver si Marley está por aquí. Marley. Sí, hola. Ahí está. Bien, Marley está aquí. Sí, disculpen él. Te podemos escuchar, Marley, te escuchamos muy bien. Ok. Entonces, vamos a ingresar junto con Marley, ¿sí? A conocer a través de nuestra muestra virtual, ¿no? Parte, como le digo, del caso de Kenneth Ansualdo Castro, así como también desde la visión de Marley, desde sus experiencias. Para ello, nuestra visita va a contar con diferentes espacios dentro de la muestra permanente, ¿no? Esta muestra se llama Perú, 1980 al año 2000. Justamente los casos se van a dar durante estos años, ¿no? Y como se menciona en la parte principal, el lugar de la memoria tiene como objetivo que nosotros podamos reconocer esos casos y visibilizar la defensa de los derechos humanos. Pero para saber un poquito más sobre ello, vamos a utilizar otra herramienta dentro de nuestra sala, que es Orígenes de la Violencia. Aquí podemos encontrar tanto las fotografías como los textos y la línea de tiempo, que es la que usaremos hoy. En esta línea de tiempo nosotros vamos a poder observar, ¿sí?, los gobiernos en los cuales se suscitaron estos hechos, y nos gustaría conocer, ¿no?, ya que también Marley va a comentarnos acerca de sus vivencias durante esos años, si nosotros, nosotras como participantes, también reconocemos algún caso, algún hecho durante estos años. Entonces les vamos a invitar también ahora a que a través del chat puedan comentarnos si es que ustedes reconocen alguno de estos hechos durante el periodo de violencia. Si es que también, viendo nuestra línea de tiempo, podemos recordar, si en el caso se puede visibilizar por aquí diversos momentos durante el periodo de violencia. Entonces, vamos a ver aquí que existen 3 periodos: el periodo de Fernando Belaúnde Terry, el periodo de Alan García y el periodo de Alberto Fujimori. Y durante estos periodos se van a dar diferentes casos. Entonces vamos a estar leyendo justamente, ¿no?, en el chat, si alguno de nosotros recuerda, ha leído, ha visto alguna película, conoce alguno de los hechos durante este periodo. Tenemos, como le decimos, abierto el chat, así como también si desean comentarlo de manera verbal, podemos levantar la mano. Por acá Natalia nos dice el caso de la Cantuta, exactamente, entonces nos situaríamos en los años 90. ¿Sí? Exactamente.
por aquí. Bien. Luego hay algún otro caso que nosotros recordamos exacto, Evelyn, el caso de Barrios Altos, el caso en el cual son asesinadas 15 personas, ¿no? Incluyendo a un menor de edad. Este hecho fue perpetuado por el grupo Colina. Exactamente. Así como hemos reconocido muchos de estos hechos, algunos de estos casos, ¿sí?, han tenido o se les conoce justamente, ¿no?, por justamente lo que se ve dentro de las investigaciones acerca de este periodo, ¿no? Pero hay muchos hechos que quizás hasta la actualidad nosotros no reconocemos, ¿no? O también hay muchos momentos, ¿no?, en los cuales no se han visibilizado. Entonces, para ello, justamente tenemos nuestra línea de tiempo, ¿no?, que nos ayuda a reconocer muchos de estos casos, así como también, ¿no?, cómo esto se relaciona con nosotros, con nosotras, ¿no? Quizás el día o la fecha en la cual se suscitó alguno de estos hechos de violencia también tiene un significado para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces vamos a hacer ese nexo justamente entre sus memorias y las memorias de también las personas que vivieron durante ese periodo. Entonces, al hacer esta dinámica, Marley también nos va a comentar acerca de sus memorias durante estos años, ¿sí?, desde su experiencia y desde su vida también, ¿no? Marley, queríamos preguntarte acerca de, por ejemplo, tu lugar de origen, ¿no?, de tu familia, qué es lo que sucedía en tu vida durante estos años. Buenas tardes con todas, con todos. Yo soy el resultado de dos, o sea, mis orígenes están en Ancash y en Amazonas, por mi mamá y por mi papá. Somos 3 hermanos que nacimos en Chiquián, en la provincia de Bolognesi del departamento de Ancash. Mi padre también es de ahí. Y mi mamá es era de Leimebamba, de Amazonas, del departamento de Amazonas. Nosotros nacimos en Chiquián y fue ahí donde estudiamos la primaria, mi hermano mayor y yo. Y bueno, era una vida de pueblo, de campo. Creo que recordamos esa etapa como la mejor de nuestras vidas, tanto por la escuela como también porque teníamos mucho arraigo pues a la chacra, ¿no?, al campo. Hemos disfrutado de las cosechas de papa, de la pachamanca, del maíz, del trigo, ¿no? Una época muy bonita donde disfrutábamos también de mi abuelo. Hasta que, bueno, mis padres quisieron que estudiáramos aquí en Lima porque se supone tendríamos una mejor educación y tendríamos mayor facilidad para ingresar a la universidad. Por eso es que una vez que termina mi hermano mayor, viene aquí a Lima, y porque pensábamos, mi papá estaba comprando una casa aquí, pero como eso no se daba, finalmente yo también termino primaria en Chiquián y tengo que venir aquí a Lima y seguimos hasta que ya mi mamá tuvo que venir para estar con nosotros, porque yo ya había dicho que no iba a volver, ¿no? Que no iba a volver sola a estar en pensión. Es así como llegamos a Lima. En ese entonces, Kenny era pequeño, solo había hecho el jardín y transición, me parece, en Chiquián, y ya viene a hacer aquí toda la primaria, ¿no? Él estudió la primaria en una escuela en Breña y la secundaria en el Colegio Mariano Melgari. Mi hermano Rommel en el Guadalupe y yo en el Rosa Santa María, ¿no? Pero una vez que nos trasladamos aquí a casa en la Perla, en el Callao, ya mi hermano mayor estaba estudiando en la Universidad Nacional de Ingeniería. Yo, luego de terminar el colegio, también ingresé a la Universidad del Callao. Estudiaba
estudié ingeniería química, y Kenneth también llegó a ingresar a la universidad a estudiar en la Facultad de Ciencias Económicas, ¿no? Mi papá era profesor, mi mamá era modista y teníamos una bodega con la que también nos ayudábamos para mantenernos, ¿no? La vida aquí en Lima siempre ha sido complicada y entonces todos colaborábamos nosotros para poder salir adelante, tanto en las tareas de la casa como en la tienda, ¿no? De eso recuerdo mucho de la ayuda que prácticamente su responsabilidad de Kenny era abastecer la tienda, ¿no? De eso yo recuerdo mucho ese espíritu que tenía de colaborar, de que no se amilanaba con cargar bultos o costales, ¿no? Tampoco nunca se sintió como discriminado por ser serrano, no sé, tenía una seguridad en sí misma muy grande, ¿no? Y estaba muy orgulloso de su tierra, ¿no? Le gustaba viajar mucho, así que él es uno de los primeros que se fue solo a Amazonas, ¿no? Donde también hizo lazos muy grandes con la familia de mi madre, ¿no? Y le encantó la tierra, ¿no? Era ceja de selva y estaba enamorado de la naturaleza, estaba enamorado de las cosas que se podían hacer ahí, de cómo se vivía. Ese era un poco todo su sueño, ¿no? Y igual el de nosotros. Eso, Cintia, no sé, ¿qué más te puedo contar? De esta fecha aún no hablábamos o sea, claro, nosotros ya estábamos en la universidad y recuerdo que era todo el tema de Alan García, ¿cómo se llama? De la hiperinflación, ¿no? Era el tema en que hacíamos unas colas inmensas. Era terrible todo el tema que ya vivíamos, ¿no? En ese entonces, pero no tenía conciencia realmente de todo lo grave que se vivía en el interior del país, ¿no? No era todavía consciente de todo eso que se venía desarrollando. Exacto. Marley, sabemos que nuestra conexión está un poco compleja, pero queríamos saber si podíamos verte, ya que al momento de cambiar no podemos observar ahorita por la cámara. Ah, está excelente. Ya, Muchas yo gracias, presionaba, pero no me salía. Pero bueno, gusto de Marley. estar con todos los chicos, con todas las chicas. Queríamos saber también un poco acerca de cómo era tu relación con Kenneth, eh, como Mira, hermano. sí, o sea, soy la del medio, entonces mi hermano varón mayor y mi hermano varón menor, ¿no? Entonces siempre fue como un poco, bueno, entre hermanos, ¿no? Y peleando todo, pero siempre con Kenny fue más cercana, ¿no? Era un poco como que mi hermano mayor se ocupaba, era como un poco el papá, porque no estaba mi papá, entonces él se ocupaba más de cosas de presupuesto, de pagar la casa, etcétera, ¿no? De ver ese tipo de cosas. En cambio, con Kenneth, pues yo soy 6 años mayor, pero entonces siempre él fue también un poco el engreído, pero igual teníamos que compartir las labores de la casa, ¿no? Y eso era un poco también el tira y jala para que cumpliéramos cada quien su tarea, ¿no? En la ducha, que no dejara todo tirado y esas cosas. Pero siempre fue una relación buena, bonita, ¿no? Hasta que, ¿cómo se llama? Bueno, en la medida que fue siendo más jovencito, en que a veces íbamos a las fiestas y yo quería volver temprano, ¿no? Entonces ahí sí ya no le gustaba invitarme, pero con mi prima igual tuvieron una relación muy, muy cercana, muy bonita, pero siempre fuimos cercanos. Su cumpleaños de él era el más festejado en la familia, por ejemplo, ¿no? Siempre fue el más alegre, fue el que le sacaba la vuelta a mi papá y a mi mamá. Nosotros siempre éramos los que obedecíamos casi las reglas de ellos, ¿no? En cambio, Kenneth siempre era más, no sé, pues como que más cariñoso, se los ganaba más una cosa así. Siempre sabía cómo llegar a ellos, ¿no? Eso. Muchas gracias, Marley. Justamente nos acabas de comentar que la relación también se fortalece cuando van creciendo y también cuando llegan a Lima. Sí. ¿Cómo es que se vivía o fue su llegada a Lima? Por ejemplo, en su barrio, ¿cómo era la Eh, situación durante ese periodo? o sea,
en el tiempo en que, como te cuento, el tema de las colas, el tema de la seguridad y todo eso, ¿no? Pero el tema que ya en mi barrio, en realidad fue un barrio bien, bien tranquilo, nunca se dieron problemas, ¿no? Al final fue cuando ya estábamos estudiando en la universidad, como te comento, que eh, yo, por ejemplo, si la universidad estaba cerrada o estaba tomada, yo volvía a mi casa como a, a cocinar, a hacer los deberes que me correspondían. O sea, no fui una persona ni comprometida ni muy cercana a los hechos que pasaran en la universidad, ¿no? El cambio era mi Kenny, él sí, ¿no? O sea, Kenneth sí era un chico que estaba siempre comprometido con las cosas que pasaban en la universidad, ¿no? Él sí asumía responsabilidades también, era delegado de curso y esas cosas. Y además, en el tiempo en que se vivió todo el tema de las detenciones hacia los estudiantes, en la Universidad del Callao yo nunca sentí toda esa carga que sí se vivió en San Marcos, por ejemplo, o en otras universidades. Yo en la mía no sentí eso, no sentí eso, nunca vi que alguien se identificara como senderista o merretista, o tampoco esas pintas que se veían en otras universidades. En, cuando pasaba todo eso, por ejemplo, y todo el tema de que, sobre todo los chicos que estaban en las viviendas, en la vivienda universitaria, caían detenidos, o sea, y no tenían quien les ayude, o sea, mi Kenny era uno de ellos, pues que se iba, que acompañaba a ver dónde estaban detenidos, que también acompañaba a su familia, ¿no? Para averiguar dónde estaban. Y de hecho eso también fue parte de la preocupación de mi mamá, pues, ¿no? Cuando le reclamaba. Y él decía, mamá, o sea, nosotros tenemos aquí una casa, estás tú, pero cuando hay gente que no tiene a nadie, que vive en otros sitios, ¿no? O sea, y eran gente, sí, pues que vivían en provincia, ¿no? Que eran de provincia y habían venido a estudiar, que eran de Huancayo, que eran de Ayacucho, que eran de Arequipa, que eran de diferentes sitios de Ica, ¿no? Entonces, es esa parte que la que yo he visto, o sea, esa forma de ser de los chicos comprometidos de ahora, ¿no? De aquellos que salen a las marchas, de aquellos que se organizan para ver cómo hacemos y de aquellos que están atentos a qué es lo que está pasando en el Congreso, qué se está decidiendo en tal o cual institución, ¿no? ¿Qué implica tal o cual ley? Y esas cosas, ¿no? Justamente sobre ello tenemos esta siguiente parada, que es la sala de la violencia y el ámbito educativo, ¿no? Ya que justamente la educación fue uno de los derechos más vulnerados durante el periodo de violencia, no solo por la intervención militar, sino también por la crisis, ¿no? Que se daba justamente en estos espacios. Para ello, como has mencionado, las universidades públicas son las que eran intervenidas por las fuerzas militares, ¿no? Así como también, ¿no?, se sufre un fuerte estigma acerca de las estudiantes, ¿no?, de las universidades como San Marcos, La Cantuta, ¿no? Y bueno, también el trabajo de las organizaciones de los estudiantes, ¿no? ¿Podrías comentarnos también acerca de cuál era la situación que se vivía? Por ejemplo, se has contado que Kenneth era de ciencias contables y tú de ingeniería química. ¿Cuál era la situación de la universidad en ese momento? Lo que yo recuerdo en ese momento, que era el periodo de Alan García, lo acentuado que estaba también el tema de la corrupción en la universidad. Y, y realmente cómo venían a menos todas las leyes que protegían a los estudiantes o a los trabajadores, ¿no? De hecho, el tema de la desaparición tiene que ver con una marcha de protesta, ¿no? Con una marcha de protesta porque no, en ese entonces, como había huelgas tan grandes que tan como continuas, ¿no? Realmente terminar un año académico era problemático. No sabías tú que
tu ciclo no iba a ser, por decir, si era el 81, pues no iba a ser el 81, a veces se pasaba hasta el 82, o si estás en el 83, pues no concluía el ciclo el 83, ¿no? Entonces, recordábamos con unos compañeros hace poco que uno de ellos decía, yo nunca me jalé un curso y terminé en 10 años, ¿no? Y nosotros nos miramos con mis amigas y nos habíamos jalado más de uno y entonces decíamos, nosotros nos hemos demorado más, ¿no? Ahora nos podemos reír, pero realmente fue un tema muy complicado en ese entonces. Y además de que eh, a raíz de un reclamo, justamente para que le den validez al carnet universitario, le ponían un sticker, ¿no? Porque no iban a estar sacando carnet, por decir, 2 veces al año, ¿no? Entonces le ponían un sticker para que convalidara el año académico. Y justo todas las universidades tenían, y la del Callao no había tenido. Entonces los jóvenes hicieron una marcha estudiantil de protesta exigiendo al rector que pusiera el sticker al carnet para darle el valor, porque en el micro no te cobraban medios si es que no tenía ese sticker en el carnet, ¿no? Es así como en la marcha los jóvenes, los estudiantes detectan a personas que no son conocidas filmando, ¿no? Entonces, lo que hacen es cuestionarles y al final le quitan el video, dicen, ¿no? Lo que estaban filmando y lo destruyen. A raíz de eso, ellos habían identificado que eran del servicio de inteligencia, ¿no? Porque en ese entonces había muchos infiltrados en las universidades, ¿no? Con el tema de terrorismo. Entonces, es ahí donde comienzan a buscar ese cassette, ¿no? Estos señores del servicio de inteligencia, y es así como a Martín Roca, que era secretario de comunicaciones, es a quien le empiezan a acosar, ¿no? Exigiendo que diga dónde está, etc. Y empieza todo un tema de acoso hasta su domicilio y todo con Martín, ¿no? Y hasta que llega un día en que lo secuestran y desde ahí tampoco se le vuelve a ver a Martín, ¿no? Era 5 de octubre de 1993. O sea, ya era el gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Ya habíamos entrado también a una época muy conflictiva, porque empezaron justamente a despidos masivos, empezaron la venta de las empresas del país que eran importantes, ¿no? A precios que... Entonces, había mucha indignación también por lo que estaba pasando y las protestas siempre estaban en la calle, ¿no? Ya para el 93 inclusive se había dado el caso de los chicos de la Cantuta, ¿no? O sea, y era un tema de quienes se daban cuenta de lo que estaba pasando o quienes se solidarizaban con lo que se sabía que estaba pasando en el interior del país, siempre han sido los jóvenes, ¿no? Siempre han sido ellos los que se involucraban para reclamar por ellos, para alzar su voz, ¿no? Por todas esas injusticias que estaban pasando. Y por eso es que también se ensañan con ellos, ¿no? Se ensañan con ellos. Entonces, en esa búsqueda, eran tiempos ya para el 93 que la gente tenía mucho miedo ya de estar o visitando las cárceles o estar ayudando, reclamando por los detenidos, ¿no? Entonces, sin embargo, Kenneth lo acompaña al señor Roca a hacer las denuncias y él iba a ser su testigo por la desaparición de Martín, ¿no? Y es con Kenneth que llega a PRODE también el señor Roca, ¿no? Y eran tiempos, cuando yo ya empiezo la búsqueda de Kenneth, donde me doy cuenta que había muchos que le decían no te metas, o sea, no hagas eso, ¿no? Pero, porque Martín no había sido el único tampoco que había desaparecido, ya había estado pasando eso hace mucho tiempo, ¿no?
Entonces, es difícil a veces volver a revisar un poco todo este tema, porque hay una carga de, no sé, pues también de culpa, porque ¿no? Muchos aquí no nos interesaba lo que pasaba. Y claro, también ya en el 93 toda la prensa también ya estaba comprada. Entonces era difícil enterarnos lo que realmente estaba pasando. Esas dificultades que nos has mencionado acerca de cómo es que los estudiantes, al defender sus derechos, ¿no? Son vulnerados, ¿no? Porque ya hay ese miedo a saber que alguien los está siguiendo, ¿no? A reconocer justamente que lo que se está viviendo está violentando su derecho a la libre expresión, ¿no? Su derecho también a reclamar una educación, ¿no? Que sea una educación justa, una educación que pueda en ellos, ¿no? Ayudarles a, ¿no? Sobrellevar justamente muchas de estas dificultades que tenemos, ¿no? Como las desigualdades sociales, ¿no? La educación era justamente uno de esos derechos que nos ayudaba a eso, ¿no? Y ligado a eso también estaba el estigma, ¿no? Tú nos habías comentado acerca de cuán difícil era para un estudiante o una estudiante pues, acceder también a un trabajo y haber llevado el estigma quizás de pertenecer a una universidad pública, ¿no? Sí, bueno, eso también nosotros lo sufrimos como pues, en carne propia, ¿no? Porque pasó el hecho así, o sea, de que sí, como nosotros vivíamos o vivimos cerca a la universidad, siempre mi casa fue un lugar en que llegaban mis amigas, llegaban, ¿no? Hacíamos trabajos aquí en la casa. Kenny también, ¿no? Traía a sus amigos, a veces estaban almorzando aquí, era una casa que acogía a todos, ¿no? Entonces, y fue una fecha del año 91 que dice que la Dircote seguía a alguien que llegó a mi casa, ¿no? Y hubo toda una intervención aquí y hubo todo un tema que a nosotros nos dejó paralizados no sabíamos ni lo que pasaba, pero finalmente salió en los periódicos un montón de cosas que tampoco eran ciertas. Y toda confusión que finalmente fue mi hermano mayor el que se llevó la peor parte. O sea, dicen que era un amigo de Kenny, pero al final mi hermano ya había terminado la universidad y estaba trabajando en una mina, en una minera. Tenía ya un contrato por firmar y había venido simplemente a sacar el título para que pueda seguir trabajando, ¿no? Y sin embargo, a raíz de todo esto que pasó, no le renovaron, no, nunca le nombraron, hubo mucha desconfianza, él que nunca tuvo que ver nada con eso, y, y también, o sea, ningún trabajo prácticamente le aceptaron, entonces es así también que él decidió irse, ¿no? Del Perú, y inclusive también la familia. Tenían, como eran jóvenes y como era Kenny, no decían, seguramente que por acá, que por allá. Era una cuestión así. Eso fue el 91, pero lo que ya nos pasó el 93 fue terrible, ¿no? Justamente luego de ese antecedente, ¿no? Que sucede en tu casa, ¿no? Cuando ya vamos o se da justamente la desaparición de Kenneth, tú tratas de buscar una solución o empieza su búsqueda justamente, ¿no? En la DIRCOTA, ¿no? Entonces, claro, o sea, el 91, supuestamente la DIRCOT intervino, estuvimos expuestos a toda la investigación y además pública y todo, o sea, ellos nos conocían absolutamente todo y sin embargo, o sea, bueno, Kenneth estuvo 15 días detenido, que era lo que la DIRCOTE hacía en ese entonces para sus investigaciones y en todo caso luego de eso salían libres las personas, ¿no? Y Kenny salió y estaba, o sea,
con la condición de que fuera, ¿cómo se llama?, llamado a testificar o etcétera, etcétera. No siguió preso ni nada, ¿no? Ni él tampoco se fugó, ni se fue, ni nada. O sea, al contrario, hizo de su vida un poco más ordenada. Él, porque sí, era bien bailarín, se iba a las fiestas, etcétera, ¿no? Y todo, pero desde ese entonces él fue se dio cuenta de todo lo que había caído sobre nosotros y realmente estaba muy preocupado y estaba muy apenado por eso. Entonces, fue desde esa fecha él como más pegado a la casa, ¿no? Y más a mi mamá también, preocupado por ella. Así que fueron 2 años que él hizo su vida normal, viajó y todo, ¿no? Hasta que llegó el 16 de diciembre de 1993, como ahora, como estas horas, que él salió de la casa para la universidad y desde esa fecha no lo volvimos a ver. En esa búsqueda es que nosotros, que bueno, no, que hicimos la denuncia desde la comisaría hasta toditas las instituciones, pero la primera institución a la que fuimos fue a la DIRCOTE, ¿no?, para preguntar por él, donde nos dijeron que ellos no sabían nada, que si ellos supieran, obviamente que lo hubieran detenido o algo, ¿no? Porque mi papá siempre decía, o sea, si tiene alguna responsabilidad, tiene que asumirlo, ¿no? Pero ¿por qué nos van a negar? Y salió todo el tema de la marcha estudiantil, de que eso nos fuimos enterando en la búsqueda, ¿no? Entonces decía, pero la marcha de protesta es un derecho también, o sea, ¿cuál es el problema? ¿Por qué nos van a negar, no? ¿Por qué? Pero para esas reflexiones, o sea, pasaron mucho tiempo, porque primero empezamos a buscarlo en la familia, en las comisarías, en los centros de salud, los hospitales, o sea, absolutamente en todos los lugares, y fue la incertidumbre que ni siquiera nos hacía sentir de que los días pasaban, ¿no? O sea, y yo me he dado cuenta de esto cuando ha caído la dictadura de Fujimori. Ahí me he dado cuenta y he tomado conciencia de todo el tiempo que pasaba, y nosotros día a día estábamos con esa angustia de desespera, ¿no? Donde justamente esta semana que ha pasado con la marcha del 14, de esas 2 semanas, del 12, del 14 de diciembre, justamente toda esa masa de jóvenes, cómo se han organizado para ayudar a los que estaban heridos. Era en ese tiempo también así, los estudiantes también así se organizaban, y los estudiantes también así, entre ellos, o sea, cubrían las marchas también, entre ellos también o sea, por eso se buscaban también, ¿no? Y también no tenían miedo porque decían, ¿qué me van a hacer a mí si yo no estoy cometiendo ningún delito, ¿no? Entonces, ha sido recordar ese tiempo y es cómo no sentir cuando una mamá sale a decir que ya fue al hospital, que ya fue a la morgue y que no encuentra a su hijo, ¿no? Y cuando es un camino conocido por nosotros. Y que es que la gente no es que desaparezca, ¿no? O sea, hay una detención arbitraria. Y la propuesta de la desaparición forzada es justamente intimidar y dar miedo, ¿no? Dar miedo a los demás, dar miedo a la gente. Y también no le sucede a cualquiera o así nomás, ¿no? Sobre todo en ese tiempo que había seguimiento o todo, sabían, ¿no? Para el tiempo en que secuestraron a Kenny era ya las desapariciones selectivas, ¿no? Entonces, sí, una de las preguntas que nosotros justamente nos hacíamos era, ¿por qué la DIRCOTE no lo ha detenido por algo, no? ¿Por qué no lo han acusado? Entonces, ¿cuál es el delito para desaparecerlo, no? Eso nos dolía mucho y yo recuerdo, o sea, una rabia que me daba también es de que mi mamá, al enterarse, se autoculpó, ¿no? Se culpó muchísimo porque mi mamá, después de haber sufrido, porque ella decía que lo peor que habíamos vivido era el gobierno de Alan García, cuando llegó el gobierno de Fujimori pensó que era una salida, ¿no? Y ella era una de las personas que no creía en que todas las atrocidades que estaba pasando,
porque las masacres más terribles fue en el gobierno de Alan García. Pero y todo lo que vino después y todo el engaño al que estábamos sujetos, todo porque en realidad nosotros éramos uno de los que creíamos en el comercio, siempre comprábamos el comercio, hasta que nos enteramos todo lo que pasaba luego. Y entonces ahí es donde también mi madre saber lo que le había pasado a mi hermano fue terrible. Porque también, ¿cómo es que nos enteramos de todo? Por una investigación en el Congreso. O sea, para esto ya son años que han estado pasando, años en los que hemos estado viviendo con angustia nosotros, ¿no? Sí, justamente Marley, para conversar acerca del hecho como tal, de cómo es que se reconoce todo este proceso, ¿no? Para resaltar que la desaparición forzada es justamente el arresto, ¿no? El secuestro, la detención, ¿no? O cualquiera de estas formas de privación de la libertad realizadas por agentes del Estado, ¿no? Y justamente para abordar sobre ello, queríamos preguntar acerca de cómo fue ese proceso de investigación. Tú nos has comentado que también uno de los libros, que es Muerte en el Pentagonito, de Ricardo Seda, también te ayuda un poco a también conocer un poco de ese proceso que sea para la investigación y también los crímenes en contra de los derechos humanos que se realizaban desde el Servicio de Inteligencia del Ejército. Sí. Cuando cae la dictadura fujimorista, en el Congreso de la República se inicia una investigación porque habían denuncias que en el cuartel general del Ejército, en el Pentagonito, habían celdas clandestinas, ¿no? Tal es así que el señor Gustavo Gorriti logró salir de esa celda, ¿no? Estuvo detenido ahí y logró salir. Y el empresario Samuel Dyer también, ¿no? Es así que ahora, o sea, uno de los delitos que por los que está purgando condena Fujimori es también por esos secuestros, ¿no? De ellos, que ellos lograron salir. Esta comisión Tausen logra ingresar al cuartel general del Ejército y logran verificar que existían las celdas de las que se hablaba. Y es más, logran visualizar un horno, ¿no? Que tenía una chimenea de más de 16 metros, que esa altura de chimenea tienen los hornos que llevan altas temperaturas, ¿no? Que superan o llegan a los 1000 grados centígrados. Y que era justamente hornos para incinerar. Y el ejército en los sótanos tenían también esas celdas clandestinas. Cuando logran intervenir ahí también encuentran unos cuadernos de diario y cuadernos de ocurrencia de los sótanos, ¿no? Del cuartel general del Ejército. Es debido a ello que cuando se realiza la extradición a Fujimori, y estaba en Chile, Fujimori, ¿no? Cuando ya se había fugado y todo, estaba en Chile, es donde la Procuraduría empieza a investigar estos cuadernos. Es así como, por eso es también lo valioso de su trabajo de Víctor Manuel Quinteros, que logra establecer las fechas de ingreso de detenidos, porque en ese cuaderno habían diferentes modos de detenidos. A algunos llegaban y les mencionaban el nombre, lo que traían, absolutamente todo, quién les dejaba, hora, etcétera, ¿no? Había otros a los que no les importaba cómo se llamaba, solamente decían detenidos y a la celda 5C. ¿Y quiénes eran ellos? Ellos eran los que no salían. No importaba cómo se llamaban, no importaba qué traían, sabían que ya no iban a salir, ¿no? Nosotros, con mi padre, fuimos a ver a la Fiscalía de Derechos Humanos y pedimos los actuados, y ahí es donde empezamos a revisar, y es donde hay un día, un 16 de diciembre, que hay un ingreso como a las 10 de la noche. Ahí lo que sucede los días que siguen
hasta que llega al 31 de enero, donde ya no hay más registro, ¿no? Antes de eso, dice, sale a, ¿cómo le llaman ellos? A rigor. Hay una serie de anotaciones que hacen. Entonces, fue ese día que recién yo supe que Kenny no iba a volver, porque todo el tiempo lo esperábamos. Siempre lo esperamos porque decíamos, él es fuerte, él va a resistir lo que sea. Y cuando queríamos cambiar de casa por toda la situación, mi mamá decía, si vuelve mi hijo, él va a volver aquí. Y esa fecha es donde encontramos por fin un piso para sostenernos. Fue difícil, pero fue encontrar un descanso también. Porque cuando alguien desaparece, cuando alguien lo espera, siempre está vivo y siempre vuelve a morir. Y nunca está muerto. Siempre lo esperas que regrese. Y entonces yo agradecí mucho haber encontrado esa verdad, por más dolorosa que fue una verdad liberadora también. Pero fue una verdad que a mi madre sí se la llevó. O sea, mi mamá a partir de ese día no era la misma nunca más. Y entonces también supe que tenía que seguir. Me empecé a preguntar por qué pasan estas cosas. Y como les cuento que yo era una persona pues que no se interesaba más que querer estudiar, querer terminar una carrera, trabajar, tener algún proyecto juntos, que eso es lo que soñábamos con Kenny, eso es lo que soñábamos y estábamos encaminados a eso. Por eso es que nunca acepté la idea de que él se había ido a la clandestinidad, etcétera, etcétera. Encontrar eso fue bueno y el libro Muerte en el Pentagonito sale porque justamente el periodista Uceda y su equipo, al que también pertenecía Víctor Manuel Quinteros, que es por eso que él logra establecer estos ingresos, ¿no? Tanto de Kenneth como de Martín, porque justo el 5 de octubre también hay un ingreso y justo también en julio, 6 fechas en que habían sido secuestradas las personas, donde había denuncias de ellos, donde habían horas establecidas, por eso es que se logra verificar que el ingreso era de ellos, ¿no? El ingreso que era de ellos, porque obviamente hay muchos indicios de más, pero quien le cuenta esto al señor Ricardo Uceda es Sosa Saavedra. Entonces, eso corrobora lo que nosotros también en nuestra búsqueda, cuando Sosa Saavedra cuenta cuál fue la última víctima al quien él secuestró, ¿no? En la Universidad del Callao, a un joven, ¿no? Lo bajaron de un micro. ¿Dónde? En la avenida Santa Rosa. Y nosotros en la búsqueda a Kenny logramos ubicar el carro al que subió él y que el chofer nos comentó cómo le cruzó el carro y cómo bajaron a una pareja de enamorados y bajaron a un joven. Y Sosa Saavedra habla del joven y habla de quien les decía quién era la pareja de enamorados, ¿no? Eran los de inteligencia que estaban siguiendo. Entonces, todas esas razones fue la que, como les comento, ya fue encontrar una verdad para mí, pero también fue abrir muchos cuestionamientos conmigo misma y para que esto no quede impune y porque Kenneth no era el único joven que había pasado por todo esto, no éramos la única familia. Y esto era ya el 93, cuando se supone que estábamos en un proceso de paz. Entonces, tanto que decían que sí, que somos terroristas, ya no nos importó que nos digan terroristas, los terroristas han sido ellos, y que todo lo que recordamos a partir de su búsqueda fue encontrar a familias agradecidas
a jóvenes que aunque han estado presos y han salido, les ha dolido mucho lo que le ha pasado a él y que adentro en la cárcel nunca le preguntaron ni nada por él, por qué. Entonces fue encontrar a un joven, a mi hermano, solidario, lo que era, lo que siempre fue de pequeño y que siempre además también, estoy segura que, porque yo sentía cada vez que estaba triste, no, oye, no, ¿por qué vas a estar triste, no? O sea, no, ¿por qué no vas a celebrar Navidad, no? Con guaynos, porque una de las cosas que siempre le extrañamos, él era el que cocinaba para Navidad, él era el que hacía el pavo, lo que había. Entonces fue eso la motivación para seguir, para informarme, para también asumir, tener conciencia de que sí existe la Corte Interamericana y que sí, existe una organización, o sea, que impulsan las organizaciones de familiares, ¿no? Para cortes en otros países, que la justicia no solo termina en tu país, que existen también otras posibilidades y que esas otras posibilidades las han abierto familias que han sufrido, ¿no? Familias por las que han atravesado mucho dolor, para que las que vengan no sigan haciendo lo mismo. Y es eso lo que, una de las motivaciones más grandes que he tenido para seguir, ¿no? Para seguir bregando por verdad. Y una de las cosas con la que empezamos, buscando a Kenny para encontrarlo, buscándolo. Hemos encontrado todo la vida que también nosotros no conocíamos, aparte porque él no nos contó, como dice mi hermano, yo nunca lo hubiera dejado que vaya a hacer eso, ¿no? A ser testigo, ni mucho menos después de todo lo que le había pasado. Pero es algo que nos enorgullece ahora. Y es algo que también, o sea, conmemorar su memoria es también conmemorar la alegría y es también conmemorar la rebeldía, ¿no? Y yo de eso lo he aprendido también con las tamboras, ¿no? Lo he aprendido, eh, algo que debo agradecer mucho es haber estado más cerca de los jóvenes en la Coordinadora contra la Impunidad, ¿no? Que es un colectivo también que alberga a familiares víctimas de crímenes de Estado, como el caso de Castillo Páez, el caso de Melissa Alfaro, los del Santa, el de Saúl Cantoral, ¿no? El caso Santa, y que hacíamos las jornadas interuniversitarias, ¿no? Para justamente hablar del tema, porque luego de todo ello se desactivó mucho la organización estudiantil, ¿no? Creo que todas las organizaciones, inclusive los sindicatos, todo eso se vino a menos, ¿no? Pero creo que ahora más que nunca nos damos cuenta que hay que estar organizados, ¿no? Que lo colectivo es importante, ¿no? Eso. Sí, Mario. Justamente nosotros hemos escuchado atentamente todo el proceso para la búsqueda de Kenneth, así como también las dificultades, las complejidades de la investigación. Y a pesar de tener esa cantidad de pruebas, ¿no? Es que el Estado no da, ¿no? Justamente la sentencia de vida para la desaparición forzada que sufre Kenneth, y su caso sube a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y es gracias a las organizaciones también, ¿no? Que se han podido o se han podido apoyar, ¿no? Cada una de las familias. Por ejemplo, nos mencionabas a PRODE también, ¿no? A la Coordinadora en contra de la Impunidad, ¿no? Sí. Y a la participación activa de cada uno de estos familiares. Y en esta sala que tenemos acá, que es justamente la del derrotando esta violencia desde la sociedad civil, desde nosotros, nosotras, ¿no? Y queremos conversar acerca de cómo fue ese proceso también para ti, de ingresar, de conocer estas organizaciones y también, como nos has mencionado, luego tu trabajo con las tamboras resistentes. Yo recuerdo que eh, siempre íbamos, salíamos a las marchas de protesta con los familiares, con mi papá, ¿no? Pero cuando mi mami cae enferma es justamente ahí donde no podemos
asistir ya, ¿no? Como antes. Pero donde pude, ¿cómo se llama?, hablar por primera vez, porque en todo ese tiempo de verdad no me salía la voz, pero en la audiencia de la Corte Interamericana, me acuerdo, ese día sí pude decir todo lo que sentía, ¿no? Todo lo que quería también. Y cuando sale la sentencia de la Corte, fue para mí también darme un respaldo, ¿no? Donde esa sentencia responsabiliza al Estado peruano por la desaparición de Kennedy. Esa sentencia nos da un respaldo muy grande para salir sin miedo. Y cuando nos encontramos, o sea, con el señor Cromwell, por ejemplo, ¿no? Y cuando vamos a las universidades, y en ese trance es donde también conozco a las tamboras, a cada una por separado también, pero debo reconocer también ese acompañamiento tan bonito de Hildy Quintanilla, ¿no? De Mashara Teatro. Con ella, empezamos a conmemorar de manera diferente. Con ella recuperé, como quien dice, también mi alegría. Y, y en el caminar, como el objetivo de la Coordinadora contra la Impunidad era justamente luchar contra la criminalización de la protesta por memoria y contra la impunidad, ¿no? Entonces, que ya veníamos activando bastante tiempo y decidí como que darme un descanso, y de verdad que como una bendición vino la invitación de Tambora Resistencia, ¿no? El contacto con el tambor fue para mí también muy liberador. El resonar, el vibrar, el encontrar también otras voces, encontrar cómo identificarme con mis propias luchas, ¿no? Porque el tema de la desaparición forzada fue también como, para mí, como, estaba como obligada, ¿no? Es lo que quiero, sí, pero era también como una obligación para mí. Entonces, se quería seguir haciéndolo, pero también quería encontrarme, porque yo también en ese camino descubrí que yo también me había perdido, ¿no? Entonces, fue reconocerme y reconocer también lo que yo quiero, en lo que yo creo, y eso lo encontré en Tambora Resistencia, ¿no? Por eso digo yo que ellas son, a pesar que son jovencitas, pero son como mis maestras, ¿no? Son como mis maestras y son muy sabias, y hay cosas en las que yo creía y que estaban mal vistas, y que a veces yo también me sentía avergonzada o no, pero cuando las descubrí a ellas, también descubrí que yo era de las que se rebelaban, ¿no? Y que era mi manada, como decimos, ¿no? Que yo era como encontrar un lugar en el que tú te sientes bien, y era encontrarlas a ellas, fue eso, fue encontrar la alegría, fue encontrar a vivir con esperanza, fue encontrar a un lugar donde nos acompañamos, donde reflexionamos, donde tiramos lo que ya no nos sirve, tratamos de hacer eso y asumimos posiciones políticas, ¿no? Hacemos ciudadanía también y salimos a decir lo que pensamos y acompañamos lo que creemos, porque eso es también hacer ciudadanía, ocupar los espacios públicos que están hechos para las personas, ¿no? Entonces, por eso cantamos, por eso gritamos, por eso también desafiamos, ¿no? Entonces, y a pesar de que gritamos en alto, pues también tratamos de mirarnos adentro, ¿no? Hacia nosotras adentro. Y desde ahí, salir y acompañar, ¿no? Entonces han sido unas guerrerazas en todo el tema contra el indulto, ¿no? Porque esa sentencia histórica, esa sentencia que es un precedente en la ley para el Perú y para el mundo, siempre han querido
a desacreditarla y traerla abajo, ¿no? Burlarse de ella, como fue el pacto perverso que hizo PPK. Y en eso fueron ellas también un soporte súper importante, y no como digo para mí, sino como ciudadanas, ¿no? Y eso es nuestro objetivo, o sea, no acompañamos porque nos dan pena, acompañamos porque queremos, porque eso no debe suceder. Acompañamos porque creemos que el país que queremos también lo construimos nosotras, ¿no? Y si no nos gusta algo, lo decimos, ¿no? Eso. Entonces, desde esa voz y sobre todo por el futuro de las niñas, ¿no? También. O sea, es algo que nos preocupa muchísimo, el tema de las niñas. Bien, Mari. Queremos también invitar a nuestros participantes, así como Marley nos ha comentado el trabajo que se realizaba antes, ¿no? En la actualidad también, hace unas semanas, la sociedad civil ha participado activamente en la defensa de sus derechos, ¿no? Como expresarse libremente, ¿no? Y queremos conocer si entre nuestros participantes también alguno de ellos o ellas conoce organizaciones o reconoce justamente alguna colectiva, ¿no? Que trabaje en la defensa de los derechos humanos, si han participado en las marchas también. Entonces, vamos activamente también el chat para conocer, ¿no? Ellas realizan, ¿no? Visibilizar a lo largo de los años, ¿no? Y por acá Marley te comenta, Rosa María, que ya es tu manada también. Acá Rosa María, mandándote muchos corazones, muchos abrazos, igual que Gabriela. Entonces vamos a estar leyendo activamente, si es que nosotros conocemos estas organizaciones, si hemos participado también activamente en las marchas, ¿no? Ya que como nos ha mencionado Marley, ¿no? Esto es un trabajo constante, la defensa de los derechos humanos, y ya reconocen los jóvenes, en este caso en LAJO, las que pertenecen también a las colectivas, ¿no? Las mujeres que pertenecen a las colectivas, no están trabajando activamente. Entonces, para ello, Marley también nos ha mencionado, ¿no? Acerca de que en los talleres en los que ha participado también ha desarrollado, ¿no? Diferentes actividades y talentos. Les vamos a retornar un momento a esta parte, que es un poema, ¿no? Que creó Marley en un taller. No sé, Marley, ¿quieres comentarnos un poquito más acerca de eso? Eso que es dedicado al Kenny, ¿no? Que está en su placa también. Bueno, ese taller justamente lo hicimos gracias a PRODE, en el Ojito que Llora. Nos convocaron a varios familiares y nos dieron así unas pautas para poder escribir, para volcar lo que sentíamos. Y bueno, pues en ese, así nomás salió como reflexionando un poquito, pensando, preguntando, ¿no? A la naturaleza, etcétera. Y me permitió, sin querer queriendo, pues que esa poesía he visto que le ha gustado a mucha gente. Muchos me han dicho que les ha gustado, y de ahí una de las principales motivadoras, así también, que es con la que activábamos siempre en Tamboras no, en la CCI, era con Silvia Tello, que me decía, no, Marlita, no borres, o no, hay que escribe y hay que hacer, publicarlo, ¿no? Porque justamente había sentimientos, por ejemplo, a los 17 años, que pasaba con lo de Kenny, ¿no? Entonces, por ejemplo, este espacio que estamos teniendo, esta conversación que estamos teniendo, es muy valiosa para mí, ¿no? Yo les agradezco mucho a todos los que nos están escuchando, y también creo que a eso se le llama un poco también recuperar nuestra ciudadanía. Creo que también eso es reconciliarnos con las instituciones, ¿no? Porque estamos en la misma sintonía, ¿no? De trabajar por una mejor convivencia, ¿no? Respetando los derechos de todos y de todas. Entonces, estos espacios son los que generan para
en el caso mío, por ejemplo, me da una cierta, ¿cómo decirlo? Me quedo tranquila, no diré, pues, bueno, feliz, porque a lo mejor también, ¿no? Feliz, pero mm, bonito, ¿no? De seguir en esto bien, sin dolor, ¿no? Sin frustración, de seguir cantando, ¿no? Como la cigarra. Entonces, esas cosas me hicieron escribir lo que sentía y, y de pronto le llamaron poesía, porque yo no sabía que era poesía, pero le llamaron poesía. Igual me pasó con lo de Lica Mutal también, algún momento que pude escribir y también me dijeron que estaba muy bonito, ¿no? Que estaba muy bien. Y eso es, creo, la poesía, ¿no? No tantas reglas, tal vez, claro, las personas que saben hacer poesía, pero sí es volcar el sentimiento, ¿no? Y encontrar un poco las letras que pueden representar a eso, ¿no? Entonces, eso es lo que me ha pasado a mí. He podido escribir lo que sentía, ¿no? Y creo que esas son también manifestaciones que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Están grabadas muchas cosas dentro de nosotros y a veces creo que es un canal, pues nuestros ojos con las lágrimas que salen, ¿no? Nuestra voz, nuestro canto y también nuestras manos, ¿no? Con nuestros abrazos, a nosotras mismas también, ¿no? Una de esas cosas también bonitas es de que uno descubre, cierto, tus dos brazos y tus manos son tus mejores amigas, ¿no? Porque siempre nos abrazamos nosotras mismas. Y ahí empieza también a no sentirte sola, ¿no? Y a encontrarte también. Entonces, eso hicieron conmigo también todas las personas que se juntaron. Siempre hubo un soporte muy grande, ¿no? Y justo Facebook me recordaba que yo tuve amistad justamente en la campaña Abre los Ojos por los Desaparecidos con Amnistía Internacional, ¿no? Y así fue como con ese tipo de apoyos, o sea, que he ido sanando, como quien dice, ese dolor, esa frustración, esa rabia tan grande por lo que le habían hecho a mi hermano, ¿no? He ido sanando con todas esas acciones. Y, y de hecho, muy, muy agradecida con, ahora recordando a Katari Panituri también, que ha sido, ¿no? Mercedes Malpica, una gente que nos ha acompañado mucho en la universidad, en las jornadas, y ha ido volcándose. Ella también me decía, pero ¿cómo no vas a escribir, no? ¿Cómo no te vas a llamar activista? Te encuentro en tal sitio, ¿cómo no vas a ser activista por los derechos humanos? Decían. Entonces he ido aceptando también un poco todo ese cariño que me han ido dando. Eh, Igual con los familiares, ¿no? Como que ya es lo que decimos, y ya un desaparecido, o sea, no es nuestra lucha por Kenneth, es nuestra lucha por todos los desaparecidos, ¿no? Por eso es que Tambora Resistencia también fue uno de los grupos que apoyó con la campaña Reúne, ¿no? Creo que su primera gaseada de ese año fue porque era marzo, ¿no? Cuando ellos salimos a la marcha y yo me aparecí con los polos para que pudieran ponerse y ellas no lo dudaron, se pusieron y salieron con eso, ¿no? Y nos hemos encontrado con miembros también de Tamboras en otros espacios, igual se ponían el polo igual, nos ayudaban a difundir, ¿no? Y pudimos lograr la ley, ¿no? Con ese apoyo de diferentes espacios, ¿no? Sumando todos los esfuerzos, cada uno. Entonces ellas fueron algo importante también ahí para que poder acceder a la ley para encontrar a todos nuestros desaparecidos, ¿no? Que es una ley humanitaria, ¿no? Que tiene muchas cosas, pero muchos altibajos, diremos, a veces parece que faltara voluntad, etcétera, pero está ahí, ¿no? Y podemos acompañar y podemos hacer que cumpla, ¿no? Que cumpla la ley de búsqueda para encontrar a todos nuestros desaparecidos sin discriminación, ¿no? Porque, claro, la ley, la desaparición forzada y como que es con aquiescencia, como dicen, con la colaboración del Estado, ¿no?
que tienen que ver y con la negación que eso ocurre. Principalmente en el conflicto ha pasado eso, pero de hecho, o sea, hay muchos desaparecidos que están vivos, aquellos que fueron secuestrados cuando eran niños, obligados a ser parte de Sendero, ¿no? Entonces, hay mucha gente por encontrar, ¿no? Y a veces los ciudadanos no somos conscientes de eso, ¿no? Podemos salvar, encontrar todavía muchas vidas, muchas familias. Justamente ese cariño que nos has mencionado, Marley, está siendo acá mencionado en el chat. El Lindis te manda abrazos, te dice que tu poema es muy bonito, muy real. También Norma te manda un fuerte abrazo. Kit también dice que gracias por tu testimonio y que agradece escuchar que las tamboras resistencia el espacio en donde te encontraste. Eso es muy poderoso. Cintia Valle menciona que ella recuerda que llevaste tu poema junto a una plantita en una vigilia que hicieron frente al Palacio de Justicia, llevando arreglos florales para nuestros desaparecidos y desaparecidas. Por acá Ale Nieto también sé que es muy poderoso escucharte y que te manda un gran abrazo. Y lo lleva, también está por aquí, te manda muchos abrazos, que no puedes escribirte el directo, pero que han coincidido en muchas marchas, en muchas luchas, y que siempre te veía con tu papá, ¿no? Eso les daba mucho, mucho valor para también continuar, ¿no? Y bueno, Diana Liz también te manda un gran abrazo por tu fortaleza y por compartirnos su testimonio. Están Gracias, todos, gracias a todos. Y justamente Marley has comentado acerca de estos logros tan grandes que han tenido las organizaciones y de los familiares, ¿no? Exactamente acerca de la ley de la búsqueda de desaparecidos. Sí. ¿Nos podrías comentar acerca de esos logros que se han justamente conseguido, ¿no? En ese trabajo constante de los familiares? Sí, creo que eso es yo siempre, lo que he visto en este caminar es que si algo se ha logrado es por las diferentes fuerzas, ¿no? En todas las instancias. No hay una sola que haya hecho y que se haya logrado algo. Siempre ha sido un grupo humano de diferentes frentes que se han puesto como objetivo algo y se ha podido lograr, ¿no? Entonces, creo que la ley de búsqueda es uno de ellos, igual que también el banco de datos genéticos, ¿no? Y es algo que lo dicen las sentencias de la Corte Interamericana, pero lo que dice la sentencia de la Corte Interamericana no es para una persona. Lo que dice la sentencia de la Corte Interamericana es justamente para que el Estado asuma como políticas públicas, ¿no? Es así como, y como es también cuando a nosotros a veces nos dicen, oye, ya sabes que está muerto, ¿para qué quieres saber más, no? O ya, bueno, si has recibido una reparación, ¿qué cosa más buscas, no? Que eso es muchas reflexiones de la gente, pero nosotros empezamos buscando, como digo, ha habido disculpas públicas, está la placa en el LUM, pero nosotros aún sentimos que no encontramos a aquel. A veces yo siento la sensación que está como preso y ni siquiera soy capaz de poder ir a verlo, ¿no? Es ese tipo de angustias que dan, porque además todos somos ciudadanos de este mismo país, ¿no? Entonces, así como la hollada se está resguardando y también lo que encontraron en la hollada, ¿no? Cuando hicieron eh, la búsqueda, los antropólogos forenses, y como yo también he escuchado que hay como recipientes donde han depositado los restos de los desaparecidos. Entonces, todo eso es un campo santo para los familiares de los desaparecidos. Así como pasó en Cabitos con Lollada, así en el Pentagonito, también existe la chacra y también han ingresado muchos ciudadanos, ciudadanas que han sido desaparecidas. Entonces, ¿por qué no darnos un espacio ahí también? Igual como escucho en el estadio de Huanta, igual en Castropampa,
Entonces, en Pampacangallo, ¿no? Hay más espacios, no solamente es la Hollada, ¿no? ¿Por qué no hacer un gesto de estos, la Fuerza Armada? Porque ellos saben, ¿no? Ellos saben. Entonces, y darnos ese descanso ya, ¿no? Ese descanso a muchos familiares que estamos buscando, que para eso está la ley de búsqueda, ¿no? De personas desaparecidas, para darnos respuesta y para entregarnos, no a uno, como digo, no respuesta a una familia ni por un desaparecido, sino el Estado tiene la responsabilidad de entregarnos a todos los desaparecidos. Y es el camino para encontrar parte de nuestra historia también, para encontrar nuestras memorias también, para mirarnos y para poder rectificar, para asumir responsabilidades, porque nadie cambia si no asume una responsabilidad, si no asume una culpa. Entonces, es todo un aprendizaje que tenemos ahí nosotros, ¿no? Que hacer. Y creo que para mí el logro más importante ha sido la ley de búsqueda. Justamente con estas reflexiones vamos llegando a nuestra sala de Mamá Angélica. Es una de las salas que nos ayuda también aquí a abrir el diálogo, ¿no? Acerca de no solo el hecho como tal de la desaparición forzada, sino también que hasta en la actualidad hemos visto estos casos, ¿no? Tú nos comentabas que cuando han sucedido, ¿no?, las marchas en el mes de noviembre, ¿no?, has reconocido también en esas familias que buscaban a sus hermanos, a sus hijos, ¿no? Mucho de lo que también sucedía en los años 90, ¿no? Y cómo es que este vínculo con el presente, ¿no?, lamentablemente se da porque aún todavía se siguen dando estos casos de violación de los derechos humanos. Entonces, a través de esta sala, ¿no?, que es la sala a Mamá Angélica, ¿no?, queremos reafirmar también el compromiso, ¿no?, para la defensa de los derechos humanos y preguntarte si se puede hablar de una justicia, una reparación, ¿no?, durante estos momentos. ¿Cómo ves tú, cómo crees que es el panorama de los derechos humanos en la actualidad? Mira, justamente, ¿no? Nuestro país está pasando por una crisis terrible, ¿no? Lo que acabamos de ver con este señor que se ha fugado con Inostroza, por ejemplo, ¿no? Que es una autoridad en el tema de justicia. Es para muestra un botón, ¿no? Lo que ha pasado con el señor Chávarri, o sea, lo que ha pasado con nuestras instituciones de justicia, realmente es terrible. O sea, nos consideramos afortunados haber conseguido una sentencia condenatoria, ¿no? En el caso, por ejemplo, de nosotros, el caso Sótanos del CIE, que está formado por el profesor Justiniano Najarro, por el estudiante Martín Roca y por Kenneth Anzualdo, ¿no? Ha tenido sentencia condenatoria en la primera instancia y ha tenido sentencia, confirmación de sentencia en la Corte Suprema, ¿no? Esto es con nuestra justicia a nivel local. Pero viendo todo esto es realmente, o sea, no es un país en el que podemos considerar que hay justicia, ¿no? Tenemos todos que ser conscientes de eso para cambiar, para estar atentos de esas autoridades que ponen, ¿no? ¿Quiénes eligen a estas autoridades de justicia? Los del Congreso. O sea, es una responsabilidad ciudadana también que a veces no la tenemos claro, de que es también nuestra responsabilidad que estas autoridades estén en el poder, ¿no? Ese tipo de autoridades que tenemos. Porque también en el juicio nosotros o sea, hemos acompañado, o sea, yo también he acompañado otros juicios y he acompañado el mío y he podido ver la diferencia, cómo desde los abogados, cuando decimos, ¿no? Realmente se ponen la camiseta, o cuando el fiscal también hace su trabajo, ¿no? Es un fiscal que sabe, que tiene herramientas para contestar, para preguntar, para cuestionar, pero hay fiscales, pues que Dios mío, mejor no tengo abogado para eso, o mejor no tengo, ¿no? ¿Para qué denuncia si no va a defender el caso? ¿No? Y es el tema también en que nos damos cuenta
justamente todo lo que se concierne al conflicto armado interno, tiene mucha responsabilidad del Ministerio de Defensa con la información, ¿no? Entonces, si ante la ley todos somos iguales y ante la ley todos respondemos, o sea, eso es vital también para que se sepa la verdad de lo que ha pasado con todos los casos. Entonces, nos hemos acostumbrado también o sea, como que todo cuesta, ¿no? Todo es plata. Si no tienes plata, no haces nada. No puede ser eso. Entonces, sí creo pertinente eso, ¿no? Que como ciudadanos, yo sé que el tema del trabajo y todo esto a veces nos absorbe y no queremos saber nada de esta cosa, pero sí es importante que las mujeres cocinando, uno reflexiona. A mí me pasa, yo en la cocina es donde más reflexiono sobre cosas. A veces escucho y no entiendo muy bien, pero cocinando, voy como haciendo conciencia y veo lo importante que es, ¿no? De estar al tanto de todo. Y de hacer, pues, como redes, ¿no? Hacer redes de cómo ahora también se ha podido eh, visibilizar, hacernos escuchar más justamente también por la prensa alternativa, ¿no? Que hay. O sea, ya no estamos como en manos del monopolio de las comunicaciones, ¿no? Las redes dan un importante soporte para ello, ¿no? Sí, Marley, justamente hablando de esta gran red de apoyo, ¿no? Y de las redes, nos acompañan ahora también en la visita a la red de Mujeres por la Memoria, ¿no? Está la señora Marina, Isabela Lacote, Doris Kaki, Elizabeth Palomino, Luyeva y Olinda Silvano, ¿no? Queríamos también hacerte presente que todas estas compañeras están aquí apoyándote, ¿no? Y compartiendo contigo en la visita. Y también los compañeros de Tamboras de Resistencia han hecho un video, el cual queremos emitir justamente ahora, porque es una vez más el trabajo conjunto, el trabajo de organización, que si bien mencionas, hay otras actividades que pues se dan en nuestra vida diaria como el trabajo en sí, ¿no? Ese también es un trabajo, ¿no? Es un trabajo de ciudadanía. Entonces Sí. vamos a dejar de compartir solo un momento nuestra muestra permanente para poder ver juntas este video de tu manada, ¿sí? Que ha estado aquí compartiendo también con nosotras. Entonces vamos a compartir este video y les vamos a pedir también a todos y a todas que estén acompañándonos con nosotros para ver este video juntos. Entonces vamos a ver.
Marley, bravo. aplausos para todas, para tu manada, por acá. Están ya Sí, comentando. Fuertes aplausos para todas. Y también, realmente más por el trabajo constante. Están por ahí, Marley, no sé si logras ver todas las reacciones de cariño, de amor, de aplausos por acá. gracias, gracias. No lo veo, pero estoy feliz. Por acá Katia nos dice que es muy bonito, hay mucha sensibilidad y realidad en todo lo que está escuchando con nosotras en el testimonio. Como les habíamos comentado hace un momento, este es el momento también de invitarlas, ¿no?, a que quizás puedan aprender sus cámaras, ¿no? Si es que se puede, claro, si es que la conexión nos lo permite, para pues, emitir nuestras reflexiones finales, quizás algunos comentarios, que puedan verbalizar también todos los afectos que le han estado mandando a Marley. Entonces vamos a aperturar aquí también. Ya algunos están abriendo el diálogo, abriendo sus cámaras. Marley, si lo puedes ver, por aquí está la señora Norma Méndez, la mamá de Ya la veo a la Melissa. Norma. Ahí está, que Sí, es la mamá de Melissa Alfaro. sí, sí, Ahí está la sí. señora Norma. Con pinche es, con pinche. Ahí están ahí Cintia, Marina, Sí, por acá ya todas aperturando muchas sus gracias. cámaras. La Lindis, para que las puedas ver. Y como les mencionaba, si desean comentar junto a nosotras sus reflexiones, los micrófonos están abiertos. Si es que en caso no, el chat también está listo para poder escucharles. Jessica dice que te Hola, manda buenas tardes. un Soy abrazo muy Elizabeth. Un fuerte. saludo para Marley. Hola Elizabeth, apapachos fuertes. Hola, amiga. Un abrazote. Besos. Abrazo, besos, amiga. Seguimos con los... Por aquí. Besos, Marlicita. Recién se abre mi micrófono. Sí, Normita, yo sí te estoy viendo y justo les decía que somos compinches. Sí, somos compinches de muchos años ya, De muchos de años, todos los sí. grupos, de todos los colectivos, de todas las Sí, andanzas juntas. sí. Me ha traído muchos recuerdos ahorita lo que tú has narrado. Bueno, son caminos que hemos hecho casi juntas, casi todo, ¿no? Casi todo. Y Y por bueno, mucha ejemplo, fortaleza, mi querida Marley. imagínate, Normita, ¿qué diré yo de ti? Mi Iris y tú, o sea, son mi familia grandota, como decimos, son nuestra Ay, familia grande, sí, somos la familia grande. de hecho, De la sí, todo pequeña se hizo grande. se hizo Es lo que grande, igual lograron, es lo que lograron nuestros familiares, unirnos como familia. como familia, de verdad. Todos casi todos los nombres que has mencionado, Cintia, son, o sea, sí es un cariño enorme que nos tenemos de familia, de verdad, de familia. Y Anaí, Anacleto, que te estoy viendo, qué gusto me da que estés escuchando, que nos estés escuchando. Eres jovencita y de verdad me da mucho gusto. Y ojalá te sirva que te vayas de aquí diferente, con ganas de seguir luchando por los derechos. Hola Marley, muchas gracias. Sinceramente sí, siempre me ha apasionado mucho saber lo que pasó, porque bueno, en mi familia también fuimos víctimas. Bueno, yo no lo conocía a mi abuelo porque justamente fue víctima de la dictadura. Lamentablemente fue un dirigente vecinal en Ayacucho, en una comunidad bastante alejada. En el 2011 recién se encontró su cuerpo, gracias a la ley que justamente estabas mencionando. Y a mí desde muy pequeña me saltaba como mucho la curiosidad saber qué pasó con mi abuelo, aquel que nunca conocí, que en mi familia muy pocas veces se habla de lo que pasó y siempre intenté buscar respuestas y por eso es que siempre estoy muy pendiente a lo que pasa en el NUM en general. También como que soy voluntaria en varias ONGs, no directamente de derechos humanos, de otros puntos, y recientemente me quise como que envolver más a nuestros pueblos originarios, nuestras raíces, y querer ahorita escucharlas a ustedes dos, Norma, Marlene, y haber sido parte de este
¿cómo se dice? Este pequeño encuentro de varias personas, varios ciudadanos, varias chicas, chicos, chicas en general. Simplemente me llena saber que hay más personas que también estamos en esta lucha, que estamos buscando respuestas, y no importa las edades que tengamos, siempre tenemos como que esta certeza de que las vamos a encontrar, y si no somos nosotros, pues nuestras generaciones que nos preceden o las anteriores las vamos a encontrar. No hay que tener duda de ello. Y a nosotros los jóvenes, las jóvenes también, no olvidar de dónde venimos y por qué es que hacemos lo que hacemos. Sí, Gracias. nada. Gracias, Anaí, qué lindo escucharte, de verdad es muy motivador también para nosotros. Les juro que Melissa y Kenneth están felices porque eres tú como una Melissa más, un Kenneth más. Eran Melissa y Kenneth, y yo siempre lo paro diciendo, Melissa, Kenneth, Ernesto tenían la misma edad. Sí. Habían nacido en 1968, uno juntos. Era una promoción de jóvenes así, como los que Sí. vemos ahora, como Anaí, que busca respuestas, ¿no? Y que se compromete con las cosas. Gracias, Anaí. Marley, por acá también te está mandando también muchos saludos. Carmen Judet te agradece, que no puedes abrir su cámara en este momento, pero que te manda muchos abrazos. También Marilyn te agradece por tu valioso testimonio y que es una gran forma de generar conciencia en esta nueva generación. Por acá Cintia también quiere conversar contigo. Por acá. Hola Marley. Hola, mi Cintia Ay, muchos bella. abrazos. Apapacho enorme. Es Yo, semilla, es la semilla, la Cintia Valle, es una semilla bonita, hermosa. Ujú. Sí, yo quería compartir unas cosas con todas las compañeras. Bueno, creo que principalmente somos compañeras. Por ahí creo que había también algunos compañeros. Sí, bueno, yo participo dentro de la Coordinadora contra la Impunidad y desde siempre sabes que también somos tu familia. Algo que aprendí mucho con los familiares y la verdad bastante cerca, más con Marley también, porque a veces las dos éramos como que delegadas para ir a alguna actividad, otra actividad y nos acompañábamos un montón. Yo aprendí que nuestra lucha, la lucha por los derechos humanos, por los familiares, es una lucha de amor. Y creo que esa es nuestra fortaleza, ¿no? Hace que, no sé, saca fuerza de donde seas, o incluso a nosotras, a las compañeras que veo acá, a las compañeras de tambora, todas las compañeras que veo acá, es como que te pone una disciplina, ¿no? Por decir, no, tengo que estar, tengo que llegar, tengo que ir a volantear tempranito a las 7 de la mañana en Palacio de Justicia para hacerle bulla, ¿no? Tengo que ir a tal sitio, tengo que ensayar, tengo que quedarme hasta tarde, lo que fuera, porque nos moviliza el amor, ¿no? El amor a nuestros seres queridos y que se convierte en un amor a la humanidad. Otra cosa que aprendí mucho con Marley es que no nos pasó a ciertas personas porque fuera mi hermano, porque fuera mi padre, mi madre, mi hijo, mi hija. Es que nos pasó también como sociedad, porque nos termina golpeando, porque nos termina dejando miedo, ¿no? Con Cintia López, que nos dirige también, somos parte, también hemos sido parte del movimiento estudiantil y sabemos todo lo que ha golpeado ese miedo a hacer política, ¿no? Entonces, bueno, son algunas reflexiones que he podido aprender, pero creo que es muy fuerte ese aprendizaje que uno va adquiriéndolo con los mismos familiares, con Marley, Normita, que está acá también con nosotros, que nos mueve el amor, ¿no? Y que eso nos reivindica, que nos impulsa, que nos transforma, como Marley también nos contaba su propia transformación, y que también habernos podido acercarnos a compañeras, a las compañeras como Marley, Norma, por ahí también veo que estaba Luyeva, Doris, hay otras compañeras más que están por acá, que nos ha transformado también a nosotras, ¿no? Acá varias jóvenes, ¿no? Que estamos, que somos quizás de generaciones un poco más recientes, ¿no? Pero también somos también sus hijas, ¿no? También, como dicen, ¿no? Somos
las Melisas, los Kenny, los Ernestos, y podemos, los compañeros de la cantuta, o sea, podemos decir que somos estas nuevas generaciones que seguimos abrazando sueños, ¿no? Bueno, eso. Abrazos, Marley. Abrazo, Cintia. Es mi cusi bella. Muchas gracias, Cintia. Entonces, queremos ver si alguna compañera más quiere aperturar quiere contarnos algo, alguna reflexión. Marilyn, por aquí. Entonces, las vamos a invitar también a una fotografía final. Yo sé que como nos han mencionado hace un momento, por ejemplo, Carmen está en España, entonces ella no puede prender la cámara todavía por allá, pero una reacción también nos ayudaría bastante para poder tomar nuestra fotografía final. No sin antes agradecerle a Marley el trabajo constante, la fuerza, el compromiso, ¿no? Desde el lugar de la memoria que es su segunda casa. Entonces vamos a tomarnos una foto a la cuenta de 3, ¿sí? A la 1, a las 2 y a las 3. Está. Muy Estoy bien. bloqueada. ¿Quién? ¿Le lleva? Lo lleva. Oye, disculpa, Marley, de verdad te he escuchado en el taxi mientras venía a mi casa y de verdad, como te dije, eres, no sé, cuando veía a tu papá y te veía a ti, me daba ganas de seguir luchando, porque a veces el miedo nos gana, ¿no? Entonces, yo como le digo a mis ex lideresas, son mis ejemplos. Tu papá siempre adelante, en las marchas, ¿no? A veces yo cuando era más chibolita tenía miedo de ir, ¿no? Cuando los veía adelante a las mamás que ya muchos están muriendo, yo sentí que ellos nos daban la fuerza, ¿no? Bueno, ahora somos los hijos. Yo quisiera que los nietos no luchen ya, porque es duro. Y nada, Marley, adelante y yo también en todo lo que pueda, igual voy a seguir. Y bueno, te queremos. Abrazos, Igual Marley. gracias, oye, y nada, ahí estamos, somos familia, como decimos. Igual, con todos y cada uno siempre hemos Ahora compartido sí. momentos bonitos y seguimos. Y yo quiero terminar justamente invocando a ustedes lo que escuché al hermano de Inti, ¿no? Cuando se entera de que su hermano lo habían matado, él dice, por favor, esto no se pare, ¿no? Por favor, ustedes sigan luchando por nuestros derechos, ¿no? Que la muerte de mi hermano no tenga miedo, ¿no? No sirva para dar miedo, sino que sea un impulso para seguir, ¿no? Que sea un impulso para seguir. Y yo ahí me quedé completamente con él, o sea, éramos como uno pensando eso, y también pensaba en el nombre de Inti, y decía, Inti se va, pero está alumbrando lo que la gente aquí en Lima no quiere ver, que habemos muchas familias en la oscuridad todavía, ¿no? Y que necesitamos salir a la luz, porque saliendo a la luz vamos a salir todos, ¿no? Creo que Inti empieza, o sea, va a brillar más arriba, alumbrando un camino que todos los ciudadanos, los peruanos, tenemos que seguir para convivir mejor, ¿no? Eso. Abrazos a la familia de Inti de Brian y de todos, ¿no? Y como decía Alita, ahorita estoy pensando, dice, no es Lima nomás, ¿no? Está desde Bagua a todo lo que hemos venido pasando, lo que en estos momentos están viviendo también los indígenas en la selva con todo el tema de la minería y del petróleo y de la tala y todo eso, ¿no? Entonces reflexionemos, no mires solamente a Lima, nos dice Lalita, y a veces, entonces mirémonos a todo el Perú. Y muchas gracias a LUM por esto que justamente hoy día ha sido una de las conmemoraciones más bonitas que voy a recordar, con toda esa familia grande, hermosa que está aquí y que LUM ha sido, creo, nos ha reunido en un día como hoy, ¿no? En un día como hoy que Kenneth está presente, ¿no? También. Gracias. Abrazos, Marley.
Entonces, les agradecemos una vez más a todas por haber estado participando junto a Marley en esta vista testimonial y conmemoración a su hermano Kenneth. No sin antes recordarles que también les vamos a estar enviando una encuesta para también conocer acerca de sus opiniones, de las actividades que realiza el área educativa. No olvidar pues, seguir manteniéndose en contacto con el lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social a través de las redes sociales e invitarles también a participar de las actividades presenciales, las visitas que tenemos. Muchísimas gracias a todas, muchísimas gracias Marley. Y Marley estuvo también ayer mandando las flores respectivas para Kenneth, ¿no? Y siempre estaba visitándonos y ya reiteramos que es su segunda casa siempre para todos, todas. Muchas gracias. Gracias. Gracias familia grande, familia hermosa, gracias Tambora, Resistencia, seguimos. Gracias, Cintia. Chao. Papachos. Gracias, muchas gracias a todas. Hasta luego. Gracias. Nos vamos.